Buenos días. Volvemos otra vez a Mateo capítulo 10, y quisiera iniciar con una oración. Padre, en este día venimos a pedirte que guíes nuestra mente, nuestro corazón hacia tu verdad, que transformes cualquier palabra que salga de mi boca con la verdad, si llegara no a ser verdad, Señor. Cada palabra que llegue al corazón de mis hermanos, que sea la que tu Espíritu quiere que entiendan, Señor. Te pedimos, Señor, que transformes nuestras vidas de acuerdo a ella, y es en el nombre de Cristo que estamos en este momento orando. Amén. Hoy quiero comenzar con recordando un hombre que dio a la independencia a los colombianos. Hace muchos años, de la opresión española, todos conocen ustedes el nombre o de quién voy a hablar. Simón Bolívar. Simón Bolívar realizó una misión militar que llevó a la victoria a sus grupos, varias batallas realizó, y con esto logró la independencia de Colombia. Y él planeó de una forma mágica esa misión que hizo. La idea se le ocurre en el año de 1819, por allá por febrero o mayo, dicen los historiadores. Él se encontraba en las orillas del río Apure. Apure queda en Venezuela, y una vez que se encontraba allí, habían el ejército de Bolívar había perdido. Él llega allá en ese momento, les anima con esta nueva idea. Su nueva idea era cambiar del centro de operaciones a Venezuela y ponerlo en Colombia. En ese momento, entonces, lo que él hace es comunicarles esta nueva idea, y tenía que hacerlo muy rápido. Tenía que hacerlo tan rápido que los españoles no reaccionaran. Entonces, su propósito era llegar a Colombia, pero la llegada a Colombia no era fácil. Tenía que atravesar la cordillera de los Andes. Y entonces él llama a las personas o se une con las personas que estaban con Santander. Entonces Bolívar por un lado y Santander se van para Cúcuta. En Cúcuta se reúnen y ahí hacen el paso querían hacer el paso a este lado, a Colombia. Entonces el 22 de junio inicia esta travesía, después de que les da un discurso y les dice a todas las tropas, les dice: vea, nos vamos para allá, es riesgoso, van a pasar muchos problemas, vamos a sufrir muchísimos. El que se quiera quedar, que se quede. Este es el momento. El que se quiera devolver, se puede ir. Y muchos le siguieron. En realidad, si él se hubiera ido solo, pues no hubiera logrado lo que logró. Pero él les dice: yo así sea solo, voy a irme. Entonces inician esta travesía, pasan la cordillera por lugares muy fríos. Hoy en día, pues, para nosotros no tenemos estos problemas. Hay lugares en donde quedarse, en ese momento no. Y piensen en la ropa que llevaban los llaneros, porque eran llaneros. Su ejército no estaban muy bien arropados, y pasaron por lugares muy fríos. Llegan a la Sabaneta, llegan a Las Quebradas, y luego llegan a Socha el 9 de julio. Allí pararon por un momento porque estaban cansados. Ya muchos de ellos habían muerto, inclusive, durante esa travesía de haber pasado al otro lado. Allí se encuentran con unos españoles, 800 de ellos, y pelean la batalla de Tópaga, o el batallón español de Tópaga, y les ganan, y esto les anima, y continúan, pasan en Chicamocha, llegan hasta un valle que se llama el Valle de Cerinza. El 19 de julio llegan a Duitama, y los españoles tratan en ese momento de parar el paso de Bolívar y sus ejército. Ellos tratan de pararlo, pero él se va por detrás de Duitama y también lo saca de Duitama, y en ese momento le grita a un hombre que era el general Rondón, y le dice: Bolívar, le dice: salve usted la patria. Coronel, salve usted la patria. Y nosotros hemos escuchado
esto antes. Él con 14 llaneros y 15 hombres los ataca y los vence. Y vencen. Bolívar sale el 26 de julio hacia Tunja y ataca en el camino a Paipa, a los españoles que estaban en Paipa, en Tuta y en Toca. La idea que él tenía era acorralarlos en Tunja y el 7 de agosto llega allí. Los españoles han escuchado de todas estas victorias que venían en el camino, entonces ellos empiezan a retraerse, a irse, a retirarse para Santa Fe de Bogotá, para venirse para acá, y él les ataca en la retirada, y es ahí donde se encuentran, en el puente de Boyacá. Es allí donde se da la gran batalla de Boyacá. Allí gana en 2 horas Bolívar la batalla, 2 horas terminó la batalla. En 2 meses conquistó Colombia. Impresionante. El virrey que estaba en ese momento en Bogotá, virrey Samanos, se encontraba allí y dicen que se voló. El 9 de agosto, haber escuchado lo que estaba pasando con Bolívar, el 9 de agosto se puso un sombrero muy grande, una ruana roja, dicen, y se voló. La idea de Bolívar, esa campaña, esa misión militar que hizo Bolívar fue un éxito completo, y le dio la independencia a los colombianos. Es tan importante que inclusive el día 7 de agosto para nosotros es muy importante. Pero hay una misión que es más importante que esta. Es una misión que da en realidad la libertad a las personas, pero no de forma temporal, sino de forma eterna. Esta es la misión de la que vamos a hablar hoy. Todos estamos en esa misión. Esto no es algo de una sola persona. No es como Bolívar, que quería irse solo, así se fuera solo no iba a poder hacer nada. Es lo mismo nosotros. No podemos hacer la misión solos. Toca hacerla, todos estamos en la misión, todos nos encontramos en esta misma misión. No es de líderes, no es de pastores, no es del grupo que hace evangelismo. Estamos en la misión evangélica de llevar el evangelio. La misión no es solamente los llamados a ser misioneros, es de todos ustedes también. Recuerden lo que dice Mateo 28, 19 al 20, dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la misión. A veces la misión se confunde, a veces la gente no tiene tan claro cuál es esa misión de evangelismo. Estamos hablando de evangelismo, pero no sabe de qué se trata. ¿Qué es esto de evangelismo? No hay claridad, no hay un objetivo, no hay un foco preciso de saber qué es lo que ellos tenían que hacer, cuál es esa misión, cuál es ese mensaje que se debe compartir. Algunos piensan que si apoyan a un candidato político están haciendo evangelismo, porque este candidato de alguna forma va a velar por los temas de los cristianos, pero eso no es evangelismo. Siempre hay que recordar que los políticos no cambian la sociedad, por más de que yo lo quiera que lo hagan los políticos, no cambian la sociedad. Ellos son simplemente el reflejo de lo que es la sociedad. Esos son los políticos. Si hay corrupción, si hay desorden, si hay mentira en la política, no se cambia con políticas. Se cambia cuando las personas en una sociedad han sido transformadas por el mensaje del Evangelio, no de otra forma. Si se comportan bien en el mundo alrededor, dicen otros, está haciendo evangelismo. Es que yo tengo una vida perfecta, a los ojos de otras personas yo vivo mejor que ellos, o vivo una vida ejemplar. Eso no es hacer evangelismo, tampoco. Algunos piensan inclusive que si se cambia la cultura, o de alguna forma se está cambiando la cultura, se hace evangelismo, si son más tolerantes, se está haciendo evangelismo. Nada de eso es evangelismo. De hecho, evangelismo es ofender. Dice Pablo estas palabras: nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Es un mensaje que ofende. Pero ojo, que el mensaje es el que ofende, no la persona. Él mismo decía,
Pablo decía, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles, a todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Él no estaba ofendiendo, su persona no ofendía, el mensaje era el que era ofensivo. El mensaje ofende a las personas, pero no la persona que presenta el mensaje. No debe ofender. El mensaje es el ofensivo, no usted. Evangelismo tampoco es alimentar a los pobres, porque a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, dice el mismo Jesús. Evangelismo es presentar un mensaje, no es llevar agua a una vereda donde no hay acueducto, no es abrogar por los derechos de la niñez desprotegida. Yo no digo que esto esté mal. Uno puede ayudar a las personas, hacer obras de misericordia. Y ayudar cuando hay necesidad está bien. De hecho, Juan en 1 de Juan 3:17 dice, porque el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios? Es natural que una persona que vea a otra persona en necesidad, un cristiano a otra persona en necesidad, que le ayude. Pero ayudar a las personas en necesidad no es evangelismo. Hacer evangelismo es presentar un mensaje. Hay una entidad, aquí no ha llegado todavía, pero a mí me llamó muchísimo la atención lo que ellos hacían, se llama Children Hunger Fund. Esta entidad lo que hace es que recolecta cajas de comida entre las diferentes iglesias, las ponen así, una caja de comida que alcanza como para unas 4 o 5 días para una familia de 3 o 4 personas, más o menos. Ponen ahí, todo el mundo, todas las iglesias los donan y luego lo que ellos hacen es que van a diferentes casas o lugares donde hay necesidad, que la persona está pasando por necesidad, no tienen dinero, no tienen trabajo y se les ayuda, pero se les ayuda por un momento. Primero llevan la primera caja para abrir la puerta de esa familia. Le entregan la caja, las personas le dicen, uy, me están regalando comida, la reciben. Luego la siguiente semana vuelven y llevan otra caja. Y esta vez ya no va solo la caja, sino va la caja y un panfleto, o algo de publicidad, o algo dando a conocer una iglesia. Luego la siguiente vez les piden hablar con ellos. Así, hasta que cumplen 8 cajas, 8 semanas. Después de esas semanas, le dan el evangelio. Y si la persona rechaza el evangelio, se acabaron las cajas. Si la persona lo acepta, se acabaron las cajas. Porque no es alimentar a todo el mundo. No se trata de alimentar, es abrir la puerta para dar el evangelio. Esa es la idea. Eso hacen ellos. Unos piensan que traer personas a la iglesia es hacer evangelismo. Tampoco. Por más que yo traiga a mi familia a la iglesia, no estoy haciendo con esto evangelismo. Puede que allí sean evangelizados, es cierto. Puede que ese día escuchen el mensaje del evangelio. Pero ¿qué tal que ese día no se mencione el mensaje del evangelio? ¿Qué tal que ese día no haya un mensaje evangelístico? Entonces no se hizo evangelismo. Algunos critican a nuestra iglesia porque no se presenta el mensaje del evangelio todas las semanas. Cada semana no se llama al arrepentimiento y a fe, y entonces dicen esto no es una iglesia evangélica porque todas las semanas no se está llamando al mensaje del arrepentimiento. Y yo creo que esto muestra un entendimiento erróneo de lo que el evangelismo es. Porque de todas formas nosotros nos encontramos en la gran comisión. Evangelismo no es lo que se hace el domingo en la iglesia. No es lo que se hace simplemente en este recinto, es lo que se hace en todas partes. Es lo que se hace en la familia, es lo que se hace con los vecinos, es lo que se hace con los jefes de la oficina, es lo que se hace en el colegio, es lo que se hace en todas partes. No es este el único lugar para hablar del evangelio. Por eso es importante tener claro qué es evangelismo y cómo se hace. Y es por eso que vamos a continuar lo que empezamos la semana pasada con los principios que empezamos la semana pasada a meditar y a hablar de ellos. Porque esto es un tema vital. El evangelismo es un tema vital para la vida de esta y de cualquier iglesia que sea cristiana. Es un tema muy importante. Sin embargo, no por usar la palabra evangelismo lo estoy haciendo. De hecho,
cuando hablábamos con los vecinos de aquí al lado, cuando nos veníamos para acá el otro día, ellos nos pidieron que no hiciéramos evangelismo. Dijeron, no que hiciéramos, que hicieran ustedes evangelismo. Yo dije, pero ¿cómo así que no hacemos evangelismo? Evangelismo es un mandamiento que encontramos, no lo podemos dejar de hacer. Pero lo que pasaba es que ellos tenían en ese momento un entendimiento incorrecto de lo que es evangelismo. Ellos se pensaban que íbamos a poner una tienda de aquí hasta la calle, íbamos a poner unos inflables, íbamos a traer una banda y eso era evangelismo. Y eso no es evangelismo. No es. Así como ellos, yo creo que todos acá debemos entender qué es lo que es evangelismo. Porque hay ignorancia en el mensaje. No se conoce. Inclusive Pedro habla de esto y dice, hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Hay cosas difíciles y por eso es que debemos entenderlas. Porque los ignorantes, si somos ignorantes, no podemos evangelizar. Si no hay conocimiento del mensaje, no se puede evangelizar. El mensaje hay que conocerlo y predicarlo en su totalidad. Hay otros que tienen el problema de incredulidad. Algunos creen una parte del mensaje y no toda, sino una parte. Entonces, así no se puede evangelizar. Hay que conocer, entender y creer el mensaje completo. Si recuerdan a Jesús iba en la vía de Maús, él se encuentra con 2 de los discípulos y ellos creían en todo el Antiguo Testamento. Eso es lo que ellos decían, pero no creían en el cumplimiento literal de las profecías que los mismos profetas habían dado acerca de él. No creían en los profetas, no creían en lo que los profetas habían dicho acerca de Cristo. Eran incrédulos y en su incredulidad no podrían, por supuesto, hacer evangelismo. Otros no tienen discernimiento, están enfermos, graves, porque no tienen el discernimiento necesario y por eso no hablan el mensaje correctamente. No han crecido lo suficiente para hablar ese mensaje. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podías recibirlo. En verdad ni aún ahora podéis, dice el mismo Pablo en 1 Corintios 3:2. No entienden qué es evangelismo. O hay personas que son simplemente ciegas espiritualmente, como estaban perdidas las ovejas de Israel, las ovejas perdidas de Israel, y los perdidos de este mundo, ciegos. No han sido regenerados, y mientras ellos sean ciegos, no pueden hacer evangelismo. O simplemente porque no aceptan las cosas que en la mente son difíciles de aceptar, entonces recortan el mensaje. Hay una porción de ese mensaje que es difícil de aceptar. Jesucristo es Dios. Es un mensaje difícil para mi mente. Pero si yo no lo entiendo, si yo no lo acepto, no puedo hacer evangelismo. Por eso hay que entender el mensaje. Y si recuerdan, la semana pasada Jesús dijo a los apóstoles que fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que para nosotros se tradujo en que debemos ir a evangelizar. No vamos a esperar que las personas vengan. Yo les hago una pregunta, ¿cuántas personas de aquí viven en la cuadra del frente? ¿Qué hacen la mano? No llega ni uno. No hay nadie. ¿Y en la cuadra más allá? Nadie. ¿Por qué? Porque no van a venir. Nosotros hacemos evangelismo. Las personas no vienen. Debemos ir a las personas a presentarles el mensaje. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora tenemos un segundo principio. Y el segundo principio es que hay un mensaje y debe concentrarse en ese mensaje y debe predicar ese mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio. Leamos nuestro texto, Mateo 10. Vamos a leer otra vez el 5. Dice, a estos 12, los 12 apóstoles, envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado.
Y nos vamos a concentrar en ese versículo 7 hoy. Noten varias cosas. La primera es, y cuando vayáis, en la Reina Valera, y yendo. En estos, les está diciendo a ellos, a estos 12, que vayan y prediquen. Prediquen en diferentes lugares. Ellos eran en este momento predicadores itinerantes, es decir, que predicaban a los sitios donde iban llegando. ¿Dónde? Donde se encontraran las ovejas perdidas de la casa de Israel, donde hubieran judíos, ellos iban a ir allá a predicar ese mensaje. Luego dice, y cuando vayáis, predicar, y paremos ahí. Damos una pausa aquí en predicar, y es muy importante. Este es el mandato. Esta palabra predicar es un imperativo en el original, y esto quiere decir que ellos debían ir a predicar el mensaje a los diferentes lugares. No deberían quedarse en un solo lugar, sino ir predicando en diferentes partes, diferentes regiones, predicando el evangelio, y era lo que ellos deberían hacer. Su misión no era una misión humanitaria, de ayuda a todas las personas necesitadas en Palestina, no era una misión cultural para cambiar una sociedad por medio de la tolerancia o de tolerar las culturas que estaban alrededor. No estaba en una misión militar, no estaba en una misión de cambiar la política para cambiar la sociedad, no era una misión de ayuda económica o de ayuda a los más desprotegidos. No era una misión ni siquiera de sanar toda enfermedad, pero recuerden que ellos tenían ese poder que les ha dado Jesucristo. En el versículo 10 les dice que ellos tenían el poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad, y ni siquiera esa era la misión. No era la misión sanar las enfermedades de las personas. No era ninguna de estas. A pesar de que ellos posiblemente se encontraron con personas desprotegidas, un grupo de drogadictos, unos niños desprotegidos o personas enfermas. De pronto no había drogadicción en ese momento, pero ustedes me entienden la idea. Ellos seguramente no dejaron de ayudar a las personas que se encontraban ahí, pero esa no era su misión. La misión tiene un foco y es predicar. El hecho es predicar un mensaje. Y es la manera que Dios ha escogido. Es la manera que Dios salva a las personas. No hay otra forma. Es la predicación el medio que Dios utiliza para que una persona venga a la salvación. Hay un texto que nos soporta lo que estoy diciendo en 2 de Timoteo. Vengan conmigo a 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3. Y el versículo 16. 2 de Timoteo 3, 16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Un texto muy conocido. Muchos de ustedes se lo habrán memorizado. Pero miren el versículo 15, que a veces lo dejamos pasar, y que le dice Pablo a Timoteo, le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Aquí hay dos aspectos que está presentando Pablo aquí a Timoteo. Primero le dice que desde la niñez había sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar esa sabiduría para salvación. Es mediante la fe en Cristo, y esa fe se da por medio de las Escrituras. En otras palabras, es la palabra, Timoteo, lo que le está diciendo. Es la palabra lo que transforma a las personas. La prioridad es la palabra. Lo primordial para ayudarles a las personas o presentarles a las personas el mensaje para hacer evangelismo es la palabra. Una vez que el incrédulo ha venido a entender la palabra de Dios, entonces ya el versículo 16 y 17. Primero la salvación viene por medio de la palabra, y luego crecer espiritualmente viene por medio de la palabra. Es la única forma, es por medio de ella
que las personas pueden ser transformadas, porque la palabra es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso Pablo le dice a Timoteo en el 4, vengan conmigo hasta el 4:1. Te encargo, le dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Le dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. La palabra es lo primordial, es el ministerio evangélico, es el ministerio de la evangelización. La palabra es lo único. Entonces, regresando a Mateo 7, cuando vayáis predicar la palabra. Esa es la tarea primordial. Esa es la responsabilidad primordial de la misión que tenían los apóstoles. Y luego, miren lo que dice al final, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora les da el contenido del mensaje que debían predicar. No solo dice, Señor, prediquen. O él no solamente dice, vea, prediquen cualquier cosa, sino que les da inclusive el mensaje a predicar, y es el mensaje, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero qué quiere decir esto, que el reino de los cielos se ha acercado? ¿De qué habla Jesús cuando manda a los apóstoles a predicar del reino de los cielos? Bueno, predicar, la palabra es predicar acerca del reino. Es difícil para nosotros en Colombia el tema del reino, porque no vivimos bajo un reinado. De hecho, lo que hizo Bolívar fue liberarnos del reinado español que reinaba sobre Colombia. Pero en nuestros días no es tan claro. Entonces, ¿qué es un reino? Bueno, esa palabra que se utiliza ahí, Basilea, que también se utiliza en el hebreo Malkut, son las palabras que son para hablar del reino, y hay otros términos para hacer referencia a esto, pero estos son los más usados. Pero un reino tiene tres elementos para que sea un reino. Primero, tiene que tener un rey. Debe haber un rey o un gobernador con el derecho de gobernar y con la autoridad y con el poder para hacerlo. Además, involucra a un grupo de sujetos que son gobernados. Entonces está el rey con ese poder, un grupo de personas que son gobernados, y además implica que hay un ejercicio de gobierno. Es decir, que esas tres cosas deben estar presentes: un rey, los súbditos y el ejercicio de gobernar. Si no, no hay reinado. Sin los tres elementos no hay rey, no hay reinado. En algunas ocasiones en las Escrituras se habla de alguno de ellos para hacer referencia a todo el reinado, pero siempre se deben incluir los tres elementos. Y la predicación es acerca del reino. Todo en este mundo es acerca de ese reino. Dios reina. Dios ha reinado eternamente y seguirá reinando para toda la eternidad. Existe, sí, el reino de Satanás, pero es temporal y se limita a este mundo. ¿Recuerdan lo que hizo Satanás a Jesús? Él le ofreció un reino. ¿Qué reino le ofrecía? El reino que él tenía. También sabemos que hay otros reinados. Los reinados de Inglaterra, Mónaco, España, son temporales y algunos ni siquiera sirven para nada. Están ahí meramente para que la gente compre las revistas y cuenten los niños qué es lo que hacen, cómo se visten, pero son reinados inoperantes. No ejercitan gobierno, no gobiernan. Canadá, por ejemplo, está bajo la monarquía inglesa, hace parte de Commonwealth, pero el gobierno no es ejercido por el rey, es ejercido por un primer ministro. Él es el que gobierna, no la reina. Es un reinado para los canadienses inoperantes y para los ingleses también. A diferencia de nuestro Dios, que hoy reina sobre todos. Dios es el rey de los cielos, Él es el rey de este mundo.
le ha permitido a Satanás que gobierne, pero es temporal y es bajo su propia soberanía. El reino milenial de Jesucristo, Él va a reinar allí como el Señor de señores, como el Rey de reyes, y los dos reinados serán unidos de una forma perfecta. El mensaje del Evangelio es acerca del reino. El mensaje evangelístico es acerca del reino. Recuerden que cuando Dios creó este universo, desde el mismo comienzo de la historia de la existencia de esta tierra, el reino existe. De hecho, cuando Dios crea al hombre, lo creó a su imagen y semejanza para que ejerza dominio. Si recuerdan, para que ejerza dominio sobre su creación. Él creó todo esto y quería poner al hombre para que reinara sobre ella. Pero el hombre falló. El hombre falló en esa tarea de dominar, en esa tarea de ejercer el dominio sobre la creación. Y el hombre por eso pierde esa imagen de Dios, inclusive hasta la creación cae bajo los efectos devastadores de esa caída. Sin embargo, Dios promete, y hay una promesa, y esa promesa es que el Mesías iba a devenir, que la semilla de la mujer iba a venir un rey que eventualmente iba a tener éxito sobre la serpiente, un rey que iba a reversar la caída, un rey que le iba a dar al hombre creyente la posibilidad de efectivamente gobernar sobre el reino de la creación. Jesús vino hace 2000 años a este mundo y trajo la redención expiatoria, y su muerte es la base del reino y de la reconciliación de todas las cosas. Con la obra de Jesús se restauraron todas las cosas, y ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Dios quería darle al hombre la posibilidad de que reinara. El hombre pecó y por su pecado es expulsado. Y cuando es expulsado necesita ser reconciliado, y la reconciliación solamente viene por medio de Jesucristo. Pero una vez que esa reconciliación está dada, ahora el hombre va a poder reinar en ese reino que Dios ha prometido. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la creación hasta el estado eterno, todo habla del reino. Esa es la palabra predicar. Si recuerdan, ahí mismo en Mateo, a Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Capítulo 3, versículo 2. ¿Qué decía? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan. Y miren el mensaje de Jesús en Mateo 4:17, cuando empezó su ministerio. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si notan que en estos otros dos relatos encontramos la palabra arrepentidos, que no encontramos en el capítulo 10. ¿Y hay alguna diferencia con el texto que tenemos para nosotros hoy? Tal vez no. Yo no creo que haya ninguna diferencia. El mensaje para Juan, el mensaje de Jesús y el mensaje que se les dio a los apóstoles es el mismo. El mensaje es predicar acerca del reino de los cielos, que es el mismo reino de Dios. De hecho, esas dos expresiones son sinónimas. Reino de los cielos y reino de Dios son sinónimas. Algunos dicen que las dos expresiones tienen algo de diferencia, el reino de Dios y el reino de los cielos. Algunos dicen que el reino de los cielos incluye a todas las personas, como las cabras también, la cizaña y los peces pequeños, que todos están en el reino de los cielos. Y esto lo dicen o lo afirman por las parábolas que encontramos en Mateo capítulo 13, y vamos a llegar allá. Ellos usan esas parábolas de Mateo 13 para hablar de que en el reino también hay cizaña, peces pequeños y cabras. Pero no es una interpretación adecuada. En el reino solo están los súbditos, los verdaderos. Estos teólogos, cuando ven estas cabras, la cizaña y los peces, cuando los ven que son expulsados, pues con eso afirman, dicen que han sido expulsados del reino.
pero en realidad son parábolas y vamos a hablar más de ello y cómo debemos interpretar esas palabras. Ellos lo dicen porque ellos deben ser expulsados, arrancados y arrojados del reino, pero no hay razón para que podamos entender que allí van a ver estas personas en el reino. Reino de los cielos, que en Mateo lo menciona 32 veces, el reino de Dios también en Mateo 4 veces, su reino, Mateo 6:1, el reino celestial del que habla Pablo, el reino del Hijo y del reino de Cristo y de Dios, el reino que no tendrá fin, y el reino del Hijo, de Juan 18:36, todas estas referencias están hablando del reino. Inclusive Zacarías en Juan, o el padre de Juan el Bautista, empezó hablando del reino. Sus palabras empezaron dando un anuncio de su venida. Dice, Él irá, dice Lucas 1:11, dice, Él irá delante de Él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ese era el interés, eso era lo que ellos predicaba Juan el Bautista, preparar a las personas para la venida del Rey. Y en Mateo vemos la llegada del Rey, Mateo 1:1. Vemos que viene de una descendencia. Luego en Mateo 4 vemos que ese Rey no tiene pecado y que no se deja seducir por Satanás. Y luego vemos esas palabras del Rey en Mateo 5, capítulo 5 al 7. Vemos el sermón que él da, las palabras de un Rey, y esas las estudiamos en detalle. Y también vemos que hace milagros, capítulo 8. Y en el capítulo 10 vemos que hay que predicar acerca del reino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, le dice él a los apóstoles. El reino de los cielos se ha acercado, es la palabra, se ha acercado. Otra vez dice, no, ¿cómo así que se acercó? ¿Qué es lo que esto significa? ¿Cómo es que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Quiere decir que el reino había llegado? ¿O quiere decir que se está acercando, que es inminente? Si Jesús dice que está presente o que llegó, entonces en algún sentido el reino de los cielos llegó en ese momento y estuvo en funcionamiento desde ese momento. Pero si Jesús quiso decir acercarse, entonces el reino es inminente, está a punto de llegar, pero no ha llegado, aunque su presencia es muy cercana. Un ejemplo común para poder entender esto: hoy es el Día de la Madre y seguramente muchas personas vienen a visitar a su mamá en el Día de la Madre de otras ciudades, algunos, o de poblaciones cercanas, vienen a visitar el Día de la Madre, a su mamá el Día de la Madre. Pero hay aquellos que están en la misma ciudad y que pueden llegar en cualquier momento sin avisar. Llegan en cualquier momento, y esto es lo que hace referencia a la inminencia. Están tan cerca que en cualquier momento pueden llegar. Se han acercado de esa forma. Y para otra persona que está fuera, tiene que avisar que ya viene, y que ya viene, entonces ese día ya llega. El que está aquí puede llegar sin avisar. Para dar un poco de claridad a esta palabra, hay unos textos que ayudan. Yo los voy a leer, no tienen que ir allí. Mateo 26:45 dice, entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí, ha llegado la hora. Ese ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de Satanás, en manos de pecadores, Ese ha llegado la hora es que está cerca, esa es la misma palabra. En Mateo 26:46 dice, levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Está cerca el que me entrega, pero no está ahí, no ha llegado. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Lucas 21:20. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Entonces, si ven, es inmediato, no quiere decir que ya ha llegado. Ya ha pasado la noche, pero no ha llegado todavía. Y Santiago 5:8 dice, sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca, es inminente. Está hablando
o nos demuestra con estos textos que esa palabra está hablando de inminencia. De hecho, todas las veces que encontramos esa palabra es de inminencia, no de que ya ha llegado. Un teólogo, Robert Gundry, afirma correctamente que esta palabra indica cercanía hasta, pero sin incluir el punto de llegada. Hay 14 usos de esta palabra en el Nuevo Testamento y todas tienen que ver con ese sentido de inminencia. Cuando Juan y Jesús declaran que el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 3:2 y 4:17, y ahora en el 10:7, no está diciendo que ya ha llegado, está diciendo que está al borde de llegar, que es inminente. Esa es la predicación. No ha llegado todavía, pero es inminente, en cualquier momento puede llegar. No se debe esperar para predicar, por eso es que hay que predicar, porque es inminente, en cualquier momento llega. Debe hacerse en su totalidad, y se debe hacer en su totalidad porque en cualquier momento el reino de los cielos llega y ya no hay esperanza para los perdidos. Ese es el último momento. La predicación del Evangelio es urgente. Sin embargo, ese es el mensaje, es un mensaje que hay que dar. Sin embargo, antes de presentar ese mensaje es ir soportado por una vida transformada. Si no vive una vida transformada, ese mensaje no debería ni mencionarlo. Porque si no hay una vida transformada, ese mensaje no tiene respaldo. Así ese mensaje se ha presentado de una forma elocuente y fluida, pero no tiene una vida que lo respalde, de nada sirve. Es como lo que dice Pablo en Romanos, cuando les anima a los romanos en capítulo 12, les dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es completamente transformados. La mente es clave. Como piensa, determina las acciones. Pues así como piensa, dentro de sí así es, dice Proverbios. Las palabras, las acciones pecaminosas vienen de pensamientos pecaminosos, y las palabras y las acciones justas vienen de pensamientos justos. Cuando la mente del creyente ha sido transformada, los deseos son sometidos a Dios. Debe continuamente estar siendo renovado por la palabra, para poder predicar ese mensaje. Continuamente renovado. El Espíritu Santo trabaja, como lo leímos ahora en 1 Timoteo, por medio de la palabra que va implantando en la mente constantemente. Salmo 119:9 dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Y la respuesta es ¿qué? Guardando su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Y Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y luego el mismo Pablo en Filipenses dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditad. Vengan conmigo a Tito. Tito, capítulo 2. Ahí vemos la importancia de ser ejemplo. Tito, capítulo 2. Pablo le está escribiendo a Tito y le dice: pero en cuanto a ti, le dice, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos, habla a los ancianos, deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, no esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes
a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo exhorta a los jóvenes ahora a que sean prudentes, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Ahora dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. Y aquí viene lo más importante. ¿Para qué? Para que adornen la doctrina de Dios. Es que la doctrina, yo puedo decir lo que diga, pero si vivo una vida pagana, como los paganos, no estoy haciendo nada. Aquí se incluyen a todos, incluyen a Tito, anciano, todos estamos ahí. No hay ninguno que no esté dentro de este grupo. ¿Para qué? Para que adornen la doctrina. Ese mensaje debe estar decorado con una vida transformada. Debe venir como viene los domingos, con ropa de domingo. Debe venir bien vestido. Y es vestido con una vida. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se salará otra vez? Por eso es tan importante la transformación. Ya no sirve para nada la sal, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mensaje debe ir respaldado con una vida transformada. Debe ser un ejemplo antes. Además debe predicarse en su totalidad. Además de presentarlo con una vida como ejemplo, debe presentarlo completamente. Por eso es que debe conocerlo y por eso es que debe aprenderlo. El mensaje se debe enseñar. Packer dice que el mensaje tiene algo de complejidad. Dice, necesita ser aprendido antes de ser vivido y entendido antes de ser aplicado. El mensaje es acerca del reino, mis hermanos. No es un mensaje centrado en el hombre. No es decir que Dios le ama, sino que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de este universo. Y como dueño, tiene derechos sobre su creación y sobre su reino. El mensaje no es un mensaje centrado en el hombre, no es decir, es que Dios te ama, que el atributo más importante de Dios es el amor. Es decir, Dios es justo y amoroso, ambos. No es un mensaje que dice que Dios es mi buen amigo, que quiere ayudarle, sino decir que Dios es el Rey. Jesucristo es Rey y es el único que le puede salvar. Algunos piensan que los hombres tienen la habilidad potencial de escoger entre lo bueno y lo malo, pero el hombre no puede llegar a Dios por sus propios medios. Los hombres no buscan la verdad, nadie busca a Dios. Muchos dicen que el hombre necesita amor, ayuda, amistad y una nueva vida, pero la realidad es que él necesita una nueva naturaleza, una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva voluntad, una persona completamente diferente. La gente dice que el hombre comete errores, que es imperfecto y necesita perdón por algunos pecados, pero en realidad lo que el hombre es un rebelde que está contra Dios, que peca porque es pecador y necesita una reconciliación con Dios. No es que la humanidad está enferma o que es ignorante. La verdad es que la humanidad está completamente muerta y perdida. No es decir que la salvación viene a salvarlos de sus fallas, pero sí que viene a salvarlos de sus pecados, de la naturaleza pecaminosa y del infierno que les esperaría si no lo aceptan el mensaje. Algunos dicen que van al cielo a vivir una vida plena, para vivir una vida llena de beneficios. Tampoco es cierto.
Las personas no van al cielo para recibir todos estos beneficios, van al cielo para honrar y glorificar al único que se merece todo, que es Jesucristo. Para algunos la muerte de Jesús es lo más importante en el mensaje, pero su vida perfecta cumple una obligación que nosotros deberíamos haber cumplido. Nos tocaba a nosotros vivir una vida perfecta y Él lo hizo. Jesús no es el sacerdote que salva. Él es sí un sacerdote, pero es profeta y es un rey. Mis hermanos, no se puede obtener la salvación si Jesús no es el Señor de su vida. Es necesario el señorío de Cristo para la salvación. Es necesario medir el costo. Cuando yo presento el mensaje, no solamente le estoy diciendo venga a los pies de Cristo, le estoy diciendo venga, pero tiene que entregarlo todo. El costo es todo. No es por pedazos. ¿Cuál debe ser esa respuesta para el mensaje? No es una invitación que debe aceptarse. Es un mandamiento de amor que hay que obedecer y es entregarlo todo. Algunos dicen que nuestra elección es la base de la salvación, pero en realidad no es nuestra elección, es la elección de Dios para salvarnos. Nosotros respondemos a una iniciativa de Dios. La salvación no es repetir las verdades del Evangelio, pero responder con todo el ser, con toda la mente, con todo el corazón, con toda la voluntad a ese Evangelio. No es buscar apelar a los deseos de los pecadores, pero buscar la conciencia, que se den cuenta que están pecando. Si somos salvados, si somos salvos por fe, es cierto, somos salvos por fe, pero la fe siempre va acompañada de arrepentimiento. Mis hermanos, los pecadores no tienen la llave en sus manos para entrar al reino de los cielos. La llave de entrada la tiene Dios. La idea de dar todo el mensaje a la mente, de informarles, de contarles. Por eso es importante conocer el mensaje, contárselos e informar a la mente de las personas. Además que afecte sus emociones. Sus corazones son incrédulos, hay que afectar sus corazones. Dar todo el mensaje para afectar su voluntad. Mover a los incrédulos por medio de la persuasión. No de lo que van a obtener por ser cristianos, pero sí argumentándoles con el mensaje, para que respondan a un mensaje. Eso es el Evangelio. Mis hermanos, ya vimos que hay que ir a presentar ese mensaje. Primero hay que ir, debe predicar además de esto el mensaje completo. Es la misión más importante. Es más importante que todas las misiones de cualquier militar, que de Bolívar, de cualquiera. Porque provee no solamente la liberación, sino la liberación eterna. En Colombia es fácil, comparativamente con otros lugares, hacer evangelismo. En el primer siglo era muy complicado hacerlo. Incluso en algunos países hoy en día es difícil hacer evangelismo, porque la salvación o la profesión sin salvación era difícil y costosa. Hoy podemos tener en medio de nosotros personas que no son creyentes. Pueden ser y venir aquí a la iglesia y no pasa nada. Hay personas que en el primer siglo era imposible, porque si uno confesaba que era creyente podía con eso resultar muerto. Inclusive para un judío confesar era difícil porque iba a perder su familia, sus amigos y hasta su dinero. Y es muy cierto que muchos hacen simplemente una profesión. ¿Quién quiere ser creyente? Alzan la mano y está de moda ser cristianos, entonces somos cristianos. Pero necesitan enfrentarse al verdadero evangelio, necesitan ser evangelizados, necesitan confrontarse con el verdadero mensaje. No se trata de una mera profesión, se trata de aceptar, de creer ese mensaje completo. Mis hermanos, el mensaje del evangelio tiene muchas ramificaciones, prácticas, sociales, así como personales.
Pero a menos que ese sea el mensaje, a menos que el mensaje de la salvación lo entienda, lo acepte y lo obedezca, claramente no hay salvación. Así trate de hacer lo que sea, así haga las obras que haga, de proteger a los niños, haga lo que haga, eso no es evangelismo, y si usted no ha aceptado el mensaje, no ha sido salvo. Si hace evangelismo, simplemente haciendo obras, está desobedeciendo el mandato de Cristo. Solo el evangelio, mis hermanos, transforma una sociedad. Solamente una sociedad es transformada cuando las personas han sido transformadas, y eso es lo que tenemos que hacer. Ir y predicar un mensaje completo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque el evangelio es claro. Gracias porque lo hemos creído, y yo te pido, Señor, que pongas en el corazón a cada uno de mis hermanos acá esa pasión, ese deseo por ir a contar las buenas nuevas. Informa sus mentes. Dales ese deseo porque otros vengan al arrepentimiento, Señor. Es la única forma que alguien puede ser salvo. Es por medio de escuchar ese mensaje de forma completa. Te pedimos que esto que hemos estudiado hoy sea una verdad en cada uno de mis hermanos, y es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.